Muy buenas noches a todos, me presento, mi nombre es Jacobo, estoy estudiando gestión administrativa en el Instituto ITM y hoy les voy a hablar de cómo América Latina crece y su sociedad empobrece. Muchos pensarán que tiene que ver la gestión administrativa con el Estado o porque en qué consiste el Estado empobrece y su sociedad, o el Estado se enriquece y su sociedad empobrece. Pues sí, gestión administrativa tiene que ver mucho con el Estado, porque si vemos el Estado como ese tipo de empresa que tiene un grupo de personas y el objetivo de esa empresa es crecer, pero a la vez de crecer también es llevar a esas personas a que crezcan todos los días más, no solo económicamente, sino como personas, en sus valores, en sus cualidades, en todo lo que tiene la persona, hacerla crecer. Asimismo, hacer crecer la empresa. Entonces, ¿qué pasa? El Estado viene siendo la empresa y la sociedad viene siendo, en ese, pues mal decir, trabajadores de ese Estado, que lo que hacen es que si el Estado mejora, la sociedad mejora. Teniendo en cuenta lo que les dije, que el Estado vendría siendo esa empresa y sus gobernantes vendrían siendo esos gestores administrativos de ese Estado, acá viene el punto. Esos gobernantes están buscando que la sociedad y esa empresa crezca. Esos gobernantes están buscando que la sociedad y el Estado vayan de la mano para los dos crecer todos los días más. Pues la respuesta para mí a esa pregunta es clara, no lo están haciendo. ¿Por qué? Te hago una pregunta a ti, ¿haces parte de una sociedad consciente? O sea, tú haces parte de esa sociedad que es consciente, sabe cuáles son los valores, qué es una ética, qué conducto o qué conjunto de cosas se deben llevar a cabo para lograr todos los días mejorar. O solo buscas el mejoramiento personal, satisfacer tus necesidades básicas, satisfacer el hecho de tener, no sé, un carro, tener una casa, sin importar tal vez qué daño le estés haciendo a las demás personas. Mi pregunta es, ¿haces parte de un estado consciente? Y mientras ustedes se responden esa pregunta, yo quiero traer a colación una persona que a partir de la comedia, Alejandro Riaño, con un personaje como se llama Juan Piz González, hace ver a veces esas cosas que tal vez son como muy delicadas al tocar al tema de la sociedad o hacerlas ver a otras personas. Él hace ver desde la comedia algo muy interesante. No sé si saben, por ejemplo, en el tema del proceso de paz, cuando terminó todo el tema que cortaron el proceso de paz, o cuando llegó el nuevo presidente Iván Duque, se cortó todo el tema del proceso de paz y Reaño hizo un video en el cual decía, lo voy a leer acá: estoy muy feliz y quiero celebrar con ustedes porque hoy gana la democracia, hoy gana Colombia. Brindamos por ustedes, los pobres, porque vamos a armarlos y nosotros, la clase alta, nos vamos a salvar. Yes, salud. Son ustedes berracos. ¿Quiénes van a poner los muertos? Ustedes, los pobres. Y sí, tristemente, esa es la realidad que Colombia y a veces la sociedad no ve. Y es que tal vez somos escudo de aquellas personas o de aquellos estratos altos que quieren limpiar, digamos que una guerra a la cual no quieren pertenecer, pero la cual no quiere que acabe. Y eso es lo que les voy a hablar hoy y a lo que vamos a llevar o a lo que vamos a llegar. La idea no es que piensen igual que yo, sino que tomen una medida o un pensamiento más crítico en base a algunas situaciones de la vida. Bueno, en estos momentos metiéndonos más en el tema de Estado, sociedad y sesión administrativa, voy a ir paso a paso explicándoles. ¿Cuáles son las funciones del Estado? El Estado se creó porque un grupo de personas dijeron, ¿qué vamos a hacer con esas necesidades básicas que tenemos que cubrir? Tema de salud, tema de alimentación, tema de viviendas, muchos temas o muchas necesidades básicas que no las podía cubrir cada persona o esas necesidades, digamos, colectivas, no personales, sino colectivas, como les decía, el tema de salud, el tema de vivienda, el tema de alimentación. Todas esas necesidades no las podía cubrir una sola persona, sino que tenían que elegir a un conjunto de personas que tomaran esas decisiones. Entonces, ¿para qué se creó el Estado? Para cubrir las necesidades básicas colectivas, no personales. Las necesidades personales las cubre cada quien, pero las necesidades colectivas hacen parte del Estado y para eso fue creado el Estado, para cubrir esas necesidades. ¿Qué es la gestión administrativa? La gestión administrativa es, digamos que ese ente
que se encarga de administrar, valga la redundancia, una empresa. ¿En qué sentido administrar? Digamos que la empresa desde lo más mínimo hasta lo más alto tenga todo de una manera coherente, que todo busque un bien común, que busque que la empresa, en este caso, no sé, hablemos de Coca-Cola. El gestor administrativo de Coca-Cola busca que la empresa en sí crezca, pero los trabajadores que hay dentro de la empresa también crezcan. Digamos, pues, un supuesto, que es el gestor administrativo de Coca-Cola busca eso. Ahora metámosle la comparación entre Estado y gestión. El Estado, como les venía diciendo, es esa empresa. Y el gestor administrativo es el que administra esa empresa. La sociedad o el pueblo vendría siendo en cierto punto los trabajadores, aunque ellos no brindan un servicio en sí a esta empresa, pero sí hacen parte de la empresa y se benefician de la empresa. O sea, son, no sé cómo decir en este momento la palabra, pero son beneficiarios de cómo crezca la empresa. En este caso, la sociedad. Ya sabiendo pues gestión, Estado, sociedad, vamos a meternos a un punto del que hablaba Eduardo Galeano en el libro Patas Arriba, que es de justicia y seguridad. Y sí, tristemente en esta sociedad el pueblo prefiere seguridad que justicia. No sé si ustedes han visto normalmente, es un ejemplo, o siempre lo he visto yo, siempre lo he analizado, y es que cuando un ladrón a vos te quita el celular, te quita eso, y tú tienes la posibilidad de ir a coger a ese ladrón, mucha gente decide ir a golpearlo, ir a pegarle, ir a hasta llegar al punto de matarlo, a hacer cosas que realmente están violando los derechos de la persona y están, digamos que demostrando que éticamente y éticamente no hay valores, no hay nada en esas personas. ¿Por qué? Porque el hecho de que esa persona vaya y te robe no quiere decir que ojo por ojo y diente por diente, no. Porque supuestamente estamos en una sociedad donde tenemos que demostrar que todos tenemos que mejorar, que todas las personas somos buenas, que estamos hartos en este caso del robo. Pero entonces si yo voy y le pego a esa persona, realmente no estoy siendo diferente a esa persona. No estoy haciendo nada diferente a esa persona. Entonces, ¿qué prefiere la sociedad? Seguridad. Justicia no prefiere, eso decía Eduardo Galeano. La sociedad prefiere seguridad porque para ello la justicia, en cierto punto, también culpa de la propia justicia o de la propia, ¿cómo les digo? De la propia ley. A veces esa justicia se hace impermeable. ¿Por qué? Porque a veces los ladrones, o en este caso las personas que cometen cosas malas, no son juzgadas de la manera que deben ser juzgadas. Entonces por eso a veces la sociedad prefiere seguridad y justicia, pero seguridad por encima de justicia. Pero el hecho de que la ley no haga cumplir esa justicia no quiere decir que nosotros tengamos que hacerla cumplir por nuestra propia mano. Ahí vamos a un tema que ya les hablaba, seguridad y justicia. Vamos a otro tema, obsolescencia programada. No sé si alguno sabe esta palabra o conoce esto. No sé si ustedes recuerdan, hay una noticia muy común que es el bombillo. El bombillo que duró 100 años. Ese bombillo llevó pues durando 100 años. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué en ese momento los bombillos tienen una vida rentable de 1000 horas, 2000 horas? Pues porque a las empresas no les conviene hacer un bombillo para toda la vida y llenar el país de bombillos para no volver a fabricar. A ellos lo que les conviene es que la gente compre. Eso es otro problema de la sociedad. ¿Por qué? Porque no hace crecer a la propia sociedad como esa gestión administrativa, sino que antes la estanca. La estanca porque todos los días vamos a comprar un bombillo, vamos a comprar un bombillo, vamos a comprar un bombillo, vamos a comprar unos celulares, vamos a comprar, se ha metido en el mismo celular, no vamos a buscar otra cosa y siempre nos vamos a estancar ahí. Microempresas. El tema de las microempresas es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque lo decía Eduardo Galeano. Los únicos que crecen en esta sociedad son los que ya están, digamos que arriba. Los que están acá abajo nunca van a llegar acá. ¿Por qué? Porque al Estado no le conviene tener una sociedad, primero educada y segundo muy desarrollada. ¿Por qué? Porque la sociedad desarrollada y la sociedad educada lo único que hace es reclamar. ¿Reclamar qué? Reclamar derechos, reclamar sus necesidades.
buscar o pedirle al Estado, ustedes fueron creados para esto, entonces cúmplame estas necesidades, cúmplame estas necesidades o cúmplame estos requisitos que para eso ustedes fueron creados. Entonces por eso, digamos en cierto punto, las microempresas tampoco van a crecer por el tema de que no se le da la oportunidad que se le da. A la microempresa, no sé si saben, se le cobra un impuesto predial. En vez de ayudarle, antes los impuestos prediales son muy altos. Y lo único que hace es que las microempresas se estanquen. Siempre hay que pagar el mismo impuesto predial, nunca se da una ayuda, una mejora, nunca se educa a ese microempresario que quiere salir adelante, sino que antes se hace que él se meta en deudas y realmente termine con ese objetivo, con ese sueño que tenía. ¿Por qué? Porque económicamente está quebrado, porque no tuvo, digamos que esa enseñanza o esa enseñanza o esa costumbre de aprender a cómo manejar el dinero, cómo hacer que su empresa crezca, cómo todos los días hacer que ande y proyecte más. Estado y negocio. Estado y negocio es algo que deberíamos tener muy en cuenta y muy presente, como les decía. Al Estado nunca le va a convenir tener, primero, una sociedad educada. Segundo, todo un Estado, toda una sociedad en igualdad. Siempre debe haber una pobreza. ¿Por qué? Porque siempre el pobre, tú le vas a decir, no sé, yo les voy a garantizar el día de las elecciones, les voy a garantizar que les voy a mejorar el tema económico, les voy a mejorar el tema de seguridad, les voy a mejorar todo eso. Entonces, en base a las necesidades que tiene la sociedad, el Estado o los gobernantes se aprovechan de esa necesidad que tiene la población. Y en base a eso buscan cubrir unas necesidades o unos objetivos personales. En este caso serían objetivos, no necesidades, objetivos personales. Ahí vamos al tema del voto, como les decía, la sociedad prefiere votar por la persona que te asegura seguridad, te asegura una comida, en base, o prefiero votar por una persona que te asegura las cosas, pero no prefiero votar por una persona que te asegura a ti tus necesidades, que te va a buscar, digamos, en cierto punto, crecer como sociedad, sino que todo tiene que ser así. Y vamos al tema del voto. La gente en esta actualidad vota mucho por el tema de qué me dan y por qué me dan, o sea, qué recibo y por eso doy mi voto. No lo digamos en el tema del tamal, pero mucha gente sí realmente, y lo viví, prefiere más 50,000 pesos o lo que piensa el otro a mis propios criterios, mirar qué me va a brindar ese candidato y votar por él. Para resumir, que ya van 13 minutos, el cambio lo generamos cada uno. Y tomando todas estas cosas, ¿por qué meto la gestión administrativa en todo este tema de Estado y sociedad y pobreza, en el tema de patas de arriba de Eduardo Galeano, en Cátedras del Miedo? Porque lo junto todo. Porque si lo ven, como les decía, gestor administrativo de una empresa, el gestor administrativo del Estado serían sus gobernantes. Y como les muestro, o como les dije a entender, espero, sus gobernantes siempre buscan el bien propio que el bien común. Y un gestor administrativo o una persona que estudia gestión administrativa debe hacer todo lo contrario, buscar el bien común por encima del bien propio, porque si todos juntos nos vamos y todos juntos crecemos como empresa, todos juntos podemos llegar muy lejos. Pero estamos tristemente en esa empresa donde solo conviene tener a unos cuantos arriba y los otros de abajo que sostengan a la demás gente, que sostenga a los que estás arriba. Tristemente es así, y tristemente se vive en un estado, en una sociedad, se vive en un estado en la cual su sociedad es así. ¿Por qué? Porque tristemente en lo largo de la historia nos han enseñado a esto. Pues me hubiera gustado mucho hacer la presentación en así presencial, porque hay muchos temas para tratar e interactuar. Como conclusión, le dejo, realmente la sociedad y el Estado como les digo, realmente la sociedad y el Estado va cada quien por su lado, busca sus necesidades básicas y sus necesidades personales, satisfacer sus necesidades personales, pero nunca buscan crecer en comunidad. Y
Y ese es el mayor problema que puede tener la persona, el gestor administrador. Si en un momento encuentra que la empresa y sus trabajadores vayan de la mano para lograr el bien común, nunca van a salir adelante. Referencias, como lo dije en las diapositivas, Eduardo Galeano Patas Arriba, un documental muy bueno perdón, documental no, un artículo académico muy bueno de la revista CEPAP, América Latina, Microempresa se llama, es muy bueno y ya eso fue todo. Muchas gracias.